Buenos días, chicos. Como habíamos dicho, íbamos a mandar la resolución de las tareas. En este caso vamos a empezar con la tarea 2 que nos había quedado pendiente. El primer ejercicio que nos dice la diferencia entre interés simple y compuesto. La última clase antes de ver esto, la tarea, habíamos dicho que prácticamente la diferencia era que porque en el interés compuesto los intereses no se retiraban. Entonces, esos intereses que se generaban en el periodo se acumulaban al capital inicial que nosotros habíamos comenzado, ya sea como préstamo o que habíamos dado o que habíamos pedido. Entonces, pues ahorita teníamos un nuevo capital, que era el interés que se ha acumulado más el capital inicial, y pues como era un nuevo capital más grande, generaba pues otro tipo de intereses, ya sean más grandes, ¿no? Entonces, esta era la diferencia, que en el interés simple no ocurría esto. En el interés simple siempre manejamos un mismo capital y pues los intereses se van generando y de cierta forma es como que esos intereses no se van metiendo de nuevo al capital, mientras que la diferencia en el interés compuesto es que sí se van metiendo. Habíamos visto, de hecho, un ejercicio, habíamos visto una tabla más bien en donde podíamos notar esta diferencia pues de forma clara. Empezábamos con un capital de 10,000 pesos y el interés simple, no, notando que el interés iba a ser al año, de hecho aquí por aquí tenemos el problema, nos decía que era 18% anual de interés. Entonces, notábamos que el interés en todos los años en el interés simple era lo mismo, 1,800, porque lo manejábamos al mismo capital. Mientras que en el interés compuesto, el interés en el primer año sí coincide con el interés simple, los 1,800, pero el interés en el segundo año ya cambia, ahora ya no son 1,800 de interés, son 2,124, porque pues el interés ahora ya no se le hace al 18% de 10,000, sino que se le hace al monto al final del primer año, que serían los 11,800. Y notamos como, miren, al final, al sexto año, pues en el interés simple tenemos 20,800 y en el compuesto 26,995.54. Sí, hay una gran diferencia entre si manejamos interés simple y interés compuesto. Bien, luego, ¿qué nos decía el segundo ejercicio? El segundo ejercicio nos daba un ejercicio para hacerlo y usar la fórmula y nos pedían calcular el valor actual de un capital futuro en 130,000 pesos con vencimiento en 36 meses. Si la tasa de interés es del 15% anual y maneja una capitalización semestral. Entonces nos piden que calculemos el valor actual. Para pues llegar a tener este monto en un futuro, de hecho en un futuro me parece que nos dice de 36 meses, llegar a tener 130,000, es decir, como podríamos decir, cuánto podemos invertir para poder tener en un futuro este capital, ¿no? Y manejan una capitalización semestral. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? O más bien, vamos a ver qué fórmulas vamos a usar por aquí en esta. En el PDF también estaban las fórmulas, aquí están la de fórmulas y me parece que había una fórmula adicional que se los mandé, que se los había mandado de forma adicional, en donde nos dice que, bueno, la fórmula adicional es de interés, pero en este ejercicio no la vamos a manejar, pero de una vez la vamos a poner. Interés nos decía que era igual al capital, abrimos corchete, paréntesis, 1 más I, 1 más I, 1 más I, cerramos paréntesis, esto lo elevamos a la N menos 1. Esta era la fórmula adicional que más tarde vamos a usar y notamos que esta sale pues de este despeje, pero la vamos a poner porque la vamos a usar también. Bueno, entonces, ¿qué vamos a, en esta ocasión? Pues esto nos está pidiendo un capital actual o el valor actual. Es decir, vamos a usar esta fórmula de capital actual, pues de cierta forma teniendo el monto, teniendo el interés y pues el tiempo. Entonces vamos a usar esta fórmula.
Así que, bueno, ahorita vamos a hacerlo en Excel para, para pues hacer las cuentas y veamos cuánto nos queda. Bueno, de nuevo vamos a leer el ejercicio que decía o vamos a ver qué datos nos tiene el ejercicio. El valor actual de un capital futuro de 130,000, es decir, los 130,000 nos estamos refiriendo al monto. Monto es igual a los 130,000 que nos dice el problema. Tenemos que tener para esto, recordemos la fórmula, era capital, era igual a nuestro monto, abríamos paréntesis, 1 más el interés a la menos n. Esto también se podía ver como un m entre 1 más y a la n, pero si lo queremos poner arriba, le ponemos a la menos n. Ok, monto 130,000, necesitamos ahí el interés, pero leamos el problema y nos dicen que la tasa de interés es del 15% anual, pero tiene una capitalización semestral. Por lo tanto, nos damos cuenta que como nos están dando el 15% anual, ese no es I, ese vendría siendo lo que es J, el interés J. Entonces, J, recordemos cuando nos los dan en anual, pues vamos a poner J, es el 0.15, porque siempre lo ponemos en decimal. 15 entre, en este caso, pues 100. Para ponerlo en decimal, punto 15. Esto está con J. Entonces, si tenemos una J, pues tenemos que tener una M. M, ¿quién sería? Nos dicen que la capitalización es semestral. Entonces, el periodo es semestral. Para calcular M es cuántos semestres hay en un año o cuántos periodos hay en un año, en este caso semestres, pues hay 2, ¿no? M vendría siendo lo que es 2. Bueno, también tenemos un NA. NA, recordemos, aquí no vamos a tener, el NA son los años. Entonces, ¿a cuántos años? Hay por ahí el problema, nos dice que lo está manejando, o prácticamente el vencimiento, es en 36 meses. Ahí, ojo, porque no vamos a usar los 36 meses. O sea, tenemos que calcular esos 36 meses a años. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues esto es igual a 36 entre, pues 12 que tiene el 12 meses que hay en un año. Es decir, estamos manejando 3 años. Y ahora sí, también necesitamos el valor de n. Ahora sí, n, ¿quién es? N va a ser igual a, ya sabemos que esto es igual al valor de NA por m. Es decir, queremos ver cuántos periodos hay en estos 3 años. En este caso, los periodos son semestres. Hay 6 semestres que estaríamos manejando por la capitalización que es semestral. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Nos falta el I. ¿Cómo calculamos el I? Recordemos una fórmula muy clara. El I nos dice que el I es igual a el valor de J entre el valor de M. Es decir, 0.075. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Por lo tanto, para calcular el capital, lo vamos a poner aquí abajo también. El capital va a ser igual a, nos dice que esto es igual a, según la fórmula, al monto por, abrimos paréntesis, 1 más el valor de I, que es 0.075, cerramos paréntesis, y esto lo vamos a elevar a la menos n, que en este caso es a la menos 6. Vamos a ponerlo así. A la menos 6, y nos da que nuestro capital o valor actual que debemos tener son esto. Son 84,234,99. Redondeado serían 84,235. Lo podemos poner redondeado o así. Entonces, este era el resultado del segundo ejercicio. Ahora vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio que nos decía, el tercer ejercicio nos decía otro problema también, y teníamos que el señor Rodríguez acude al banco e invierte todo su dinero. Él tiene 85,000 pesos. El banco le otorga un interés compuesto a tasa del 20% con capitalización anual. Nos dice el problema que él decide invertirlo a 5 años, no lo va a usar en 5 años. ¿A cuánto asciende el interés de esta operación financiera? Vamos a calcular el interés que va a ganar este señor, pues a dar todo su dinero al banco en 5 años y manejando esa tasa de interés. Vamos a anotar, como siempre, los datos y ver qué fórmula vamos a usar y pues sustitución, ¿no?
Entonces, nos están pidiendo el interés y nos están dando el capital, nos están dando el interés y nos están dando pues el tiempo que va a quedar invertido, es decir, nos están dando todo. Entonces, lo primero, pues si quieren, veamos qué fórmula vamos a usar. Vamos a nuestra tabla de fórmulas, que es esta, y esta, interés. Aquí nos dice que es monto, capital e interés. Recordemos, esta fórmula salió de solamente despejar esto. Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, de una vez por eso la había anotado, para que pues ya tengamos esa fórmula ya despejada. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar. Vamos a copiarla y vamos a pegarla pues en Excel, que ahí lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, este es nuestro problema 2, lo vamos a hacer en otra hoja. Y esta es la fórmula que vamos a usar. Bueno, vamos a ver los datos. Tenemos el capital. Pues aquí nos dicen que él tiene todo, o sea, va a invertir todo lo que tiene, que son 85,000 pesos. Los 85,000 pesos del señor Rodríguez. Bueno, por ahí nos dan años, nos dicen que va a quedar a 5 años, que sería el valor de NA, 5 años. También nos dan, ¿qué más nos dice? Nos dice que le otorga un interés compuesto a tasa del 20% con capitalización anual. Es decir, este 20% es anual, pero además tiene una capitalización anual. Notemos que aquí pues ya el periodo sería años. Entonces, de cierta forma, este 20%, si lo quieren poner así, puede ser ya directo al I, porque están manejando una capitalización anual. Pero manejémoslo como lo hemos venido haciendo, así que esto, el 20%, lo vamos a poner como J. Vamos a ver que no hay diferencia entre, en este caso, entre I y J, es decir, que son lo mismo, 20%. Si maneja, bueno, 0.2, 20% entre 100. Recordemos siempre dividirlo entre 100 para que nos quede bien. Entonces, si tenemos J debe haber un M. ¿Cuál sería el valor de M? Notemos que en este caso están manejando una capitalización anual, por lo que el periodo es año. Entonces, ¿cuántos años hay en un año? Pues 1, por lo que M sería 1. Entonces, podemos ver ahora sí el valor de I, lo que dijimos. El valor de I, pues ya sabemos que esto es igual al J entre M. Por lo que, como decíamos, J en este caso coincide exactamente con I por estar manejando una capitalización anual. Esto es muy importante aclarar, que no son lo mismo son lo mismo en el caso en que pues lleguemos a manejar, en este caso, la capitalización anual. Y ahora sí, me parece que ya tenemos todo. Igual, notemos que N, también podemos calcular N, pero N es igual al NA, N es igual al NA por M. Pues en este caso igual van a coincidir el NA como el M por ser lo mismo, ¿no? Ahora sí ya tenemos todo y vamos a ver cuál es el valor del interés que va a ganar este señor en 5 años. Este interés es igual a nuestro capital. Bueno, esto es igual a nuestro capital por, abrimos corchete, y esto sería 1 más nuestro valor de I, lo cerramos, ok, sería, abrimos paréntesis, sería 1 más el valor de I, lo cerramos, esto es a la N, que en este caso pues a la N es 5, menos 1, cierro paréntesis, y solo. Y nos queda que el interés que va a ganar este señor en 5 años son 1, 2, 3, es 126,507.2. Este es el interés que va a ganar el señor en 5 años, manteniendo sus 85,000, pues en 5 años. Ok,
Y eso sería con el problema, me parece que es el problema número 3. Bueno, y ahora vamos a ver el problema número 4. Bueno, ¿qué nos dice el problema número 4? El problema número 4 nos dice que, que tenemos que, bueno, parece que lo estamos viendo, sí. Nos pide que analicemos el siguiente ejemplo y mencionemos por qué en este ejemplo y es igual a 0.02. Es decir, dar la razón de que en este caso no fue el valor de J. Nos dice además leer claramente y entender la diferencia. Bueno, ¿cuál es el problema? Nos dice que cuánto capital producirá un interés compuesto de 139.940.57 a los 4 años y a una tasa del 2% bimestral. Nos dan que pues el interés es eso, ya el monto que nos dan. Y aquí nos dicen I es 0.02, M es a 6, porque están manejando bimestral. NA es 4 porque están diciendo 4 años. Entonces N es la multiplicación de NA por M y ya que es 24, ¿no? Pero notemos que aquí nos dicen que digamos, por qué aquí nos dan I.02 y por qué no J. ¿Por qué no podemos ponerlo como J? Bueno, ¿cuál es la razón? Notemos que aquí nos están dando una tasa del 2% bimestral, es decir, ya nos están dando la tasa en el periodo que vamos a manejar. ¿Cuál es el periodo que estamos manejando en este caso? Bimestre. Entonces, como ya no los dan, por eso podemos poner el exacto. Si nosotros quisiéramos ver quién es J, tendremos que ver cuánto es ese porcentaje, pero al año. En este caso, no es necesario, no necesitamos J porque recordemos, J no es que lo necesitemos, sino que J lo usamos para obtener I. O sea, el que necesitamos siempre es el I. Pero a veces tenemos que pasar por J porque nos dan J de cierta forma. En este caso, es decir, cuando ya nos den el interés en el periodo, justo en el periodo como acá, 2% bimestral, ya no necesitamos pasar por J. Como mencionábamos, pues el J acá, por ejemplo, ¿por qué pasa? Porque la tasa de interés es del 15% anual, nos las dan al año. Es decir, la mayoría de los problemas son así, que nos las dan al año, pero si en dado caso ya no las llegan a dar así en el periodo, ya no, cuando ya está en el periodo, eso ya es sí, chicos. No vayamos a confundir lo que a fuerza tenemos que tener J, sino que cuando ya nos las dan al periodo, pues ya nos dan justo lo que queremos. Y cuando nos las dan anual, tenemos que convertirla al periodo. Si la capitalización es al año, pues de cierta forma ya coinciden. Si fuera de otra forma, como en el ejercicio 2 que fue semestral, entonces hay que convertirla. ¿Cuánto sería? Pues en este caso, en el periodo que sería el semestre. Bueno, luego el problema 5 que nos dijo que analicemos el tema de ecuaciones equivalentes y ya nos dan el link del video. Pues de cierta forma en ese link nos damos cuenta cómo podemos obtener, bueno, más bien, ecuaciones equivalentes. ¿A qué se refiere? Se refiere a que tenemos varios, ya sea préstamos o deudas, o que nosotros prestamos. Entonces, ya sea que se lo prestamos dinero o que nosotros recibimos el dinero, pero tenemos varias operaciones en un determinado tiempo. Entonces, esto de ecuaciones equivalentes queremos ver, si queremos, pues de cierta forma, como son varios pagos, cada pago pues tiene de cierta forma, genera su interés, vamos a tener diferentes montos para pagar o que nos deben. Entonces, estamos viendo como una forma de poder pagar estas deudas que tenemos en un determinado tiempo. Y por eso es donde vienen, pues de cierta forma tenemos que hacer diagramas o ver, por ejemplo, cuánto tiempo está para, ya sea que nosotros lo paguemos a plazos fijos o en una sola liquidación. Entonces aquí nos viene que es cómo manejar prácticamente varios problemas de esto, de interés compuesto, para ser pagados en una sola exhibición o en varios plazos, según el problema. Entonces, en ese link, pues nos explica un poco de eso. Bueno, de ahí, esto era la tarea 2, luego nos pasamos con la tarea 3.
Ok, la tarea 3 es esta, me parece que ya la estamos viendo. Y esta es la tarea 3. ¿Qué nos decía? Bueno, al principio nos dice, bueno, que en el tema de amortizaciones, ¿qué elementos o conceptos deben estar en la misma unidad de tiempo o periodo? Esto lo recalcamos muchas veces y lo dijimos muchas veces, si los dije, deben coincidir. ¿Por qué? Para que cuando venga un problema nosotros sepamos, ah, bueno, esto debe coincidir, ok, debo de ponerlo en la misma unidad de tiempo o periodo. Bueno, entonces, de hecho les voy a proyectar en donde lo vimos. Y justo en esta diapositiva nos decía una nota en rojo que el número de pagos lo ponemos con la letra N, la tasa de interés, que es la I, y la renta deben estar en la misma medida de tiempo y periodo. Estas tres cuestiones o conceptos no se nos deben olvidar que deben ir en la misma unidad de tiempo y periodo. Si en alguna no coinciden las unidades de tiempo, aunque las cuentas, pues las cuentas van a estar mal. Aunque pues como nosotros estamos sustituyendo algo mal, al final nos va a dar algo incorrecto. Así que no se nos debe olvidar esto. Número de pagos, la tasa de interés y la renta deben estar en la misma medida de tiempo. ¿Sale? Esa era la respuesta a nuestro problema o ejercicio 1 de la tarea 3. Y luego ya nos viene, de hecho, esto que vamos a usar el problema anterior. Nos dice, la señora Úrsula obtiene un préstamo por 90,000 pesos en el banco de su confianza. El asesor de crédito le informa que lo deberá liquidar en un plazo de 2 años. Solamente le da 2 años para pagar este préstamo. Con una tasa de interés del 39% anual, convertible cuatrimestralmente. ¿Ok? La primera pregunta, ¿cada cuánto hará sus pagos la señora Úrsula? Es decir, el periodo con el que hará sus pagos. Luego nos pide que realicemos la tabla de amortización del problema anterior. Bueno, les puse que pueden usar Excel o lo pueden hacer a mano, como ustedes gusten, solamente que sabemos que en Excel lo hacemos más rápido. Aquí lo vamos a hacer en Excel para que nos demos cuenta. Bueno, entonces, lo primero, cada cuánto o en qué periodo hará sus pagos la señora Úrsula? Recordando, yendo al ejercicio 1, ¿quiénes eran los elementos que debían coincidir? Pues sabíamos que debían coincidir el número de pagos, la tasa de interés y la renta. En este caso, pues nos piden cada cuánto hará, es decir, pues cada cuánto tiene la renta, cada cuánto, pues sí, va a pagar esta señora su renta o pues el depósito que tiene que dar, pues para ir amortizando este préstamo que pidió. Entonces, por aquí nos dicen que tenía que coincidir. Hay dos elementos en este caso que tenemos que ver para que coincidan. Ya dijimos que el depósito o la renta, esta es la que nos están pidiendo. Dijimos que debe coincidir con el número de pagos y la tasa de interés. Entonces, en este caso, notemos que la tasa de interés que nos dan, nos dicen una tasa de interés del 39% anual, pero es convertible o capitalizable cuatrimestralmente. Cada cuatrimestre se va a estar capitalizando. Entonces, por lo tanto, este es el interés. O sea, de hecho, la tasa de interés, el I, va a ser nuestro periodo cuatrimestre. Entonces, debe coincidir con la renta o el depósito. Por lo tanto, ¿cada cuánto va a ser? Cada cuatrimestre va a ir a pagar la señora Úrsula su depósito de renta. Bien, y por lo tanto también, de hecho, aquí hay dos elementos que ya hicimos coincidir, la tasa de interés que era cuatrimestre, los pagos que van a hacer cada cuatrimestre, y ¿qué nos falta? Pues nos falta el número de pagos, es decir, el número de pagos también lo tenemos que sacar en cuatrimestres. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Y pues de una vez vamos a hacer la tabla de amortización, recordando que, pues de cierta forma, para hacer la tabla de amortización, vamos a necesitar pues tener el concepto o prácticamente cómo calculamos la renta. Por ahí tenemos una fórmula que voy a buscarla para pegar. Vamos a buscarla para pegar esto. Y nos decía que la renta, aquí está, era igual a esto.
Aquí está. La renta es igual al capital por, entre corchetes, y entre 1 menos y más 1 a la menos n, donde pues tenemos que ver quién es el C, quién es el I, quién es el N, como en los demás ejercicios, es decir, buscar los datos, chicos. Entonces, para empezar, pues el capital. El capital que vamos a tener o que vamos a usar es que pues ella obtiene su préstamo inicial de 90,000 pesos. Entonces, pues son estos 90,000 pesos. Capital empieza con 90,000 pesos, de cierta forma que pues va a pedir al su banco, ¿no? Bueno, nos piden también, en este caso el I, queremos el I, pero notamos que no nos dan el I porque de cierta forma tenemos el J, porque nos dan una tasa anual, que es del 39%. Entonces, como nos dan una tasa anual, ese es el valor de J. J es igual al 39%, que es 39 entre 100.39 de una vez. M, ahora sí, si tenemos CJ, podemos tener M, porque nos piden una capitalización cuatrimestral. Para sacar M es cuántos periodos hay en un año, es decir, cuántos cuatrimestres hay en un año, pues hay 3. Entonces, M sería 3. También necesitamos el NA. ¿El NA cuál sería? Pues ahí nos dicen, de hecho, creo que sí nos dicen, sí, el liquidar en un plazo de 2 años. Es decir, nos dan los años, aquí ya nos están dando el NA, el 2. Si nos los dieran en meses o otro periodo, para sacar el NA lo tenemos que convertir a años. Nota ahí. Ahora, también podemos calcular el N solito. Recordemos que el N solito es igual al M por el N. En este caso serían 3 por 2, 6. Es decir, ¿cuántos cuatrimestres estamos manejando en estos 2 años? Estamos manejando 6 cuatrimestres. Ahora sí ya hicimos conseguir la renta, que va a ser cada cuatrimestre, el interés, el I ahorita que vamos a sacar, de hecho vamos a sacarlo de una vez el I, y es igual a la J entre el M, que es 0.13. Ahora sí, este interés ya está en cuatrimestre. El interés cada cuatrimestre es 0.13 y el número de pagos en este caso son 6, que también ya están en cuatrimestres. Eso era lo que teníamos al principio, que debía coincidir como nota. Ahora sí ya me parece que ya tenemos todo, y lo único para pues ver la renta, quién será el valor de la renta. Valor de la renta es igual a quién. Esto es igual a, pues aquí nos dice, recordemos que podemos hacerlo como por aparte, o el C por I lo podemos meter, ¿no? Porque habíamos dicho eso, que da lo mismo, la misma cuenta. Yo lo voy a meter en este caso, es igual a C por I. C por I, ¿qué es esto? 0.13. Entre quién? Entre 1 menos, ahí está la fórmula, abrimos paréntesis y nos dice que es 1 más el valor de I, que es el 0.13, a la menos N, a la sería menos N, que sería menos 6, y cerramos paréntesis. Es decir, la renta, en este caso la renta, recordemos que la renta iba a ser cada cuatrimestre. Vamos a ponerle renta cuatrimestral. Es este valor. Son 22,513.7904. Es decir, cada 4 meses ella tiene que dar un depósito así para poder amortizar su deuda o pues poder liquidarla. Y también, bueno, esa es la renta. También nos pide, me parece que hiciéramos realizar la tabla de amortización de este problema. Entonces, recordemos la tabla de amortización. A ver si lo tengo acá. No, no lo tengo. La tabla de amortización, vamos a ver qué tenía que llevar. Tenía que llevar, me parece que la tenemos aquí. Sí, la tenemos aquí. Y vamos a hacerla, vamos a copiarla. Y primero tenemos que llevar como el número, en este caso, el número de pues pagos, empezando desde el 0, 1, y pues ahí nos dicen que van a ser 6 pagos, 2, 3,
5 y 6 pagos. Vaya a ponerlo como número de pagos. Luego también, luego que sigue la renta. Recordemos que en este caso, pues la renta es fija, entonces es la misma renta, va a ser el mismo valor que ya obtuvimos. En este caso es la renta. Y van a ser los 22,000, vamos a redondearlo, 513.7. Voy a dejar a un decimal, 0.79. Vamos a dejar así. Y pues este va a ser el mismo valor. Bueno, aquí notemos, nos vamos a anotar algo, que va a ser el mismo valor para los 6 pagos, ¿no? Para 6 pagos. Recordemos que en el número 0, en el pago 0, pues de cierta forma yo no di ninguna renta. De hecho, pues yo recibí mi préstamo. Entonces lo dejamos en 0. Luego que sigue, sigue mi interés, los intereses, y lo podemos ver como el saldo insoluto anterior por el I. Vamos a poner esto, el interés, y ya sabemos la fórmula, saldo insoluto anterior por el I. Nada más lo voy a dejar así, ustedes pueden poner la fórmula, yo no la voy a poner en este caso, pero sí la voy a decir cuando la haga. Luego que sigue, amortización, luego amortización acumulada, amortización, luego amortización acumulada, ¿verdad? Y finalmente, lo último con el que terminamos es el saldo insoluto. Saldo insoluto. Bueno, aquí habíamos dicho que pues en este caso todos son 0, 0, excepto el saldo insoluto, que fue con el que empezamos, que es en nuestro préstamo que nos dan en el tiempo 0, nos van a dar, le van a prestar la señora Úrsula los 90,000 pesos. Ok, y ahora sí, bueno, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Recordemos la primera renta, pues de hecho la misma renta es lo mismo en todos los pasos, que pues son estos 2,000. Perdón, no son 2,000, me parece que son 22,513. Esos 22,513 es su renta. Entonces, luego el interés. ¿Cómo vamos a calcular el interés? Por ahí en el PDF venía la fórmula, o ya sabemos la fórmula, que es el saldo insoluto anterior por el interés. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues esto va a ser igual al saldo insoluto anterior, por eso tenemos que ponerlo en el tipo 0 para que poder multiplicar por el interés, que en este caso es el 0.13, recordemos del periodo, en este caso el periodo es cuatrimestre. Y son los 11,700. Bueno, la amortización, ¿cómo está la amortización? Nos dice que la amortización de la deuda, pues de cierta forma, recordemos, el pago que hacemos se divide en dos. O sea, en este caso la renta más bien que hacemos, o el depósito, que es el pago, estos son estos 22,513, se va a dividir en dos. Una parte primero paga el interés, que ya generó el periodo, y la otra parte pues ya se va a tu amortización de tu deuda o a tu pago a capital, que ese es el que llamamos la amortización. Entonces, de cierta forma, pues es el valor de la renta que pagaste menos tu interés. En este caso es igual a la renta que pagaste menos el interés de este periodo, que fue esto. Y tu amortización es esto. La amortización acumulada va a ser igual a tu amortización que tienes ahorita actualmente en ese pago, más la amortización anterior. En este caso, pues es 0 porque no habíamos pagado. Y ahora sí, lo último es el saldo insoluto, que es el saldo insoluto anterior, menos tu amortización. Menos tu amortización. Y vamos a ver cuánto nos da. Es igual al saldo insoluto interior menos tu amortización, que es esto. Recordemos por qué, porque es el pago justo a capital. No le vamos a restar la renta, o no es la renta, porque ya la renta también dijimos que cubría un poco de interés. Bueno, cubría el interés, ¿no? Entonces solamente es menos la amortización. Y ya tenemos esto. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo con esto. De hecho, me parece que aquí ya podemos bajarlo. Y si me baja, y si lo bajamos, notamos que ya nos da lo mismo, ¿no? Que es el interés saldo insoluto anterior, que son los 79,000 en este caso, ya que ya cambió, pues ya bajó mi saldo,
por el interés, que es el punto 3. Tu amortización, entonces también ya solito nos va a dar, que es pues es de cierta forma la renta que no cambia, pero menos tu interés en este tiempo 2. La acumulada, vamos a ver si ya no las dan de 20. Tu amortización de ese periodo más la amortización anterior. Y tu saldo insoluto, pues es tu amortización, tu saldo insoluto anterior menos la amortización. Saldo insoluto anterior, que es este, 279, menos la amortización, que es el de 20. Exacto. Entonces podemos, pues ya notamos, chicos, que aquí la única cosa que debemos ir haciendo, pues es hacer bien la primer casilla, la primer celda, porque todos los demás, pues vamos haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, ya solito pues el mismo Excel, por eso es la ventaja de usar Excel, que ya solito nos dice, ok, tú quieres hacer como tu saldo insoluto por tu saldo insoluto anterior por el interés, ok, te lo voy a hacer recordando o viendo a qué saldo insoluto llevas, ¿no? Entonces, y me pueden, bueno, más bien ya le habías preguntado que por qué no lo podemos hacer desde el inicio, no lo podemos correr como otras cosas que corremos, porque vamos a ir necesitando, pues de cierta forma, llenar todo para poder ya ir recorriéndolo. No podemos como ir antes o llenarlo antes, porque pues no vamos no nos va a salir. Ok, entonces miren, saldo insoluto, o notamos que pues de cierta forma ya habíamos dicho que solo iban a ser a 6 pagos. Entonces en el último pago, en el sexto, nuestro saldo insoluto debe quedar en 0. Es decir, pues ya no le debemos nada a nuestro banco. Bueno, ya la señora Úrsula ya no le debe nada al banco. Y su amortización acumulada, por el contrario, debe llegar hasta los 90,000, que es decir, bueno, ya de cierta forma le pagaste todo lo que le debías. Ok, notamos también, dijimos ya, la renta siempre queda fija. El interés, de cierta forma, el interés pues va bajando. Miren, en el primer mes fue de 11,700, hasta el último periodo llegó a ser solamente 2,590, y la amortización, por el contrario, iba subiendo. ¿Esto por qué se da? Porque de cierta forma nuestro saldo insoluto, lo que le vamos debiendo al banco, va bajando porque nosotros estamos pagando pues la renta puntual. Y por eso, como el saldo insoluto baja, el interés se va haciendo sobre el saldo insoluto que te va quedando. Por eso va bajando y tu amortización va subiendo, porque recordemos que la amortización, ¿quién era? La amortización era igual a la renta menos el interés. Es decir, si el interés baja, la amortización tiene que subir. Si el interés subiera, pues la amortización, ¿qué va a hacer? También subir, ¿no? Ok, porque pues de cierta forma van de la mano. Perdón, van de la mano, es decir, lo contrario. Si no sé cómo lo dije, pero si el interés baja, la amortización sube. Si, al contrario, el interés va a subir, entonces la amortización va a bajar. Es decir, podríamos decir que pues son al revés debido a la fórmula, como la obtenemos, que de cierta forma por ahí hay una resta. Bueno, ok. Y vamos a ver, y bueno, esto así quedaría. Solamente tenemos que tener claro, pues, a qué nos estamos refiriendo con la renta. Tener primero el valor de renta. Si no lo tenemos, pues de cierta forma no podemos hacer esto. También tener claro el interés, tener claro qué es la amortización, cómo se calcula, igual la acumulada, y también lo que es el saldo insoluto. Que eso pues ya lo tenemos en el PDF, chicos. Bueno, cualquier cosa me dicen, igual el PDF, si no lo tienen me avisan para que se los mande, pero me parece que sí, ya lo mandé al grupo. Y me parece que ese era el último ejercicio. Ajá, de ahí teníamos que leer sobre lo que era la depreciación, y también yo les mandé el archivo del PDF, así que y lo discutimos en el foro pasado, así que pues eso era todo en esta cuestión, de este tema. Y lo único
que de hecho no sé si lo notamos, que una vez teniendo la fórmula, lo más difícil podría ser pues poner los datos. En cuanto a los datos, chicos, sí hay cuidado porque muchas veces, por ejemplo, te lo pueden poner en meses, pero en sí lo tienes que poner en años, entonces lo debes de convertir. O en los intereses es donde más se juega, donde puedes poner, por ejemplo, interés anual con una capitalización mensual, trimestral, cuatrimestral, el periodo que tú quieras, y es donde debes de ver, bueno, como me lo están dando al año, ese es J. En mi es ya va a ser en el periodo en el que estoy trabajando, ya sea mensual, cuatrimestral, en el que tú quieras, ¿vale? Igual si te lo dan directo, pues ya no hay necesidad de pasar por J. Hay que notar esas diferencias y bueno, eso sería todo. Si tenemos alguna duda, me avisan y este, eso es todo, chicos.